¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Mucho se habla de la influencia de Rusia, China o, por supuesto, Cuba, en el caso del modelo chavista, del modelo venezolano. Pero ¿qué decir de las similitudes que uno empieza a encontrar en el modelo de Daniel Ortega y el sandinismo criminal nicaragüense y el chavismo venezolano? Pues justamente de esas similitudes, de esas situaciones que ya no son mera casualidad, vamos a hablar hoy en Analizando. No se lo pierdan. No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios. Preguntan que a cuánto vamos a soltar, a todos. Y nos preguntan en particular por una sola persona. Y también a Álvarez, al obispo, a Álvarez también. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. Y en esta lista, aquí está, en el número 92, Rolando José Álvarez Lagos. Pero están viendo bien ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de el personaje Álvarez. Bueno, cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la grada del avión, a la entrada, donde ya para que pase. Entonces empieza a decir que él no se va. Que él no se va. Que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos, y exige una reunión con los obispos. No, ahora está en la cárcel Modelo. ¿Y que ahora qué? Salieron los golpistas, los mercenarios. Bueno, respiramos más paz aquí en Nicaragua. Gracias a Dios, y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre. Bienvenidos otra vez a un nuevo Analizando. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y les recuerdo que, como siempre, este contenido llega a su disposición gracias a las contribuciones que en Patreon recibo en el canal. Mi cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo, las contribuciones que en PayPal ustedes amablemente también hacen a este canal y por supuesto al apoyo que masivamente ustedes me dan a través del propio canal con los likes, con los comentarios, con la difusión a través de las redes sociales y por supuesto viendo este tipo de contenidos. Muchísimas gracias de antemano por ver mis videos. Hoy vamos a hablar de algo que venía yo pensando desde hace varias semanas y que justamente la semana pasada creo que tomó un nuevo vuelo. Y es el modelo represivo, autoritario, dictatorial, de eso no me quedan dudas, que está teniendo lugar en la Nicaragua de Ortega y cómo ese modelo tiene elementos comunes con respecto a lo que venimos nosotros transitando con la ruta chavista, sobre todo en la época de Maduro, es decir, en los últimos años en nuestro país Venezuela. Pero para comenzar, antes de hablar de las similitudes, tendría yo que hablar de qué es lo último que ha ocurrido en Nicaragua. Y justamente
la semana pasada, en un contexto en el que yo le decía a una amiga periodista nicaragüense que el elemento coincidente del régimen de Ortega con el de Maduro hacía que ambos tuviesen casi la misma cantidad de presos políticos. Estamos hablando de que el régimen de Ortega tenía cerca de 250 presos políticos y el número de presos políticos que tiene Maduro en Venezuela andan por ahí, a veces un poco superior, a veces baja un poco. Recuerden el famoso efecto de puerta giratoria del que tanto ha hablado Foro Penal. Eso me llamaba poderosamente la atención, ese elemento cuantitativo, incluso que los hacía coincidentes. Pero la semana pasada, volviendo a Nicaragua, inusitadamente Daniel Ortega ha decidido enviar a los Estados Unidos a 222 presos políticos. De hecho, eran más en un principio. Han quedado en Nicaragua 39 o 38 presos políticos. Y les digo que eran más en un principio porque la decisión unilateral de Ortega de enviar, de desterrar, mejor dicho, a estos presos políticos con destino a Estados Unidos, fue desacatada, y este es un ejemplo notable de resistencia, por el obispo Rolando Álvarez. El obispo Rolando Álvarez es un sacerdote católico que fue puesto preso por el régimen de Ortega y que al ver que iba con rumbo a los Estados Unidos, porque ellos los montaron a todos en un avión, a toditos, los más de 200 presos, y no les dijeron para dónde iban, los sacaron de la cárcel y los metieron en un avión. Cuando él se entera en el vuelo, en medio del vuelo, que él iba desterrado a los Estados Unidos, que le iban a quitar la nacionalidad nicaragüense, que es de hecho lo que hicieron con los más de 200 presos políticos que llegaron a Estados Unidos, él dice: a mí no me van a llevar para allá, y menos como un paria, a mí me devuelven a Nicaragua. Ha sido devuelto a Nicaragua y Rolando Álvarez ha sido sentenciado a una condena de 27 años de cárcel. Pero el resto de los presos políticos, aparte de Álvarez, terminó en Estados Unidos, les dieron un paro humanitario y creo que van a estar con ese estatus migratorio por 2 años. ¿Qué ha hecho Ortega? Bueno, la prensa internacional lo ha aplaudido. Dice: no, Ortega ha liberado a los presos políticos, qué maravilla, el régimen se está democratizando. Decisiones así son las que se necesitan en este país centroamericano, vamos a aplaudirlo. Lo que no se ha dicho es que mientras los mandaba a Estados Unidos, les quitaban la nacionalidad. Y además, que mientras esto ocurría, en las calles de Managua, en Nicaragua, se hacían unos verdaderos jolgorios populares del sandinismo, que es algo así como un chavismo centroamericano, y pues ellos se vanagloriaban de haber mandado a estos apátridas, a estos traidores a la patria, a los Estados Unidos. No los querían ver más nunca. Cuando aterrizamos en el caso venezolano, se ha dicho mucho que Venezuela está influenciada fuertemente en la era chavista por la dictadura cubana, por el castrismo en específico. Y esto no deja de ser cierto. Quizá la principal fuente de la que bebe el chavismo, tanto el primigenio con Hugo Chávez como el sucesoral, por decirlo de alguna manera, con Nicolás Maduro, son eminentemente de factura castrista. Pero a medida que el paso del tiempo ha comenzado a obrar, se han incorporado nuevos elementos. Por supuesto que si vemos el campo de la acción económica, va a haber muchos elementos coincidentes o que tratan de ser coincidentes con el modelo chino, el famoso modelo de un país y 2 sistemas, o el modelo de las oligarquías corruptas de la Rusia de Putin. Vamos a conseguir que tanto en la vocación del régimen, sobre todo en la última hora, con Maduro y su fulana liberalización de la economía, va a haber una apuesta al famoso capitalismo con tintes represivos, autoritarios, que, por simplificar mucho, se ejerce hoy día en China, y vamos a conseguir que los enchufados, los boliburgueses, son no más que una expresión, por supuesto, mucho menos acabada, muy incipiente y hasta lastimera, de lo que son las oligarquías que ha fraguado Vladimir Putin en Rusia, sobre todo a partir de una circunstancia donde Rusia es coincidente con Venezuela también, que es un país donde el Estado tiene control del tema energético. En Rusia, fundamentalmente, el tema petrolero viene, o mejor dicho, el tema energético viene del tema del gas. Y ya ustedes han visto cuáles son los efectos del chantaje de Putin en Europa con el tema del gas y la energía. Pero en Venezuela no es tanto el gas, aunque tenemos por supuesto gas, sino más directamente el tema petrolero. Entonces, estas oligarquías se han hecho a partir del tema energético y aguas abajo pues controlan otros aspectos de la economía nacional o de lo que se parece a las economías nacionales tanto venezolanas como rusas. Eso es Rusia y China desde el punto de vista económico, que tiene un comportamiento político también.
Pero ¿qué decir del lado estrictamente político y sobre todo el que tiene que ver con cómo manejar a la oposición, cómo manejar la estadía en el poder, cómo hacer para quedarse indefinidamente en el poder? Si vamos a hablar del aspecto eminentemente político, en Venezuela hay elementos en los últimos años calcados tanto del régimen cubano, pero lo que nos interesa en este video, sobre todo del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Quién podría pensar que un país petrolero como Venezuela, que un país con cierta importancia regional como Venezuela, iba a calcar su modelo de supervivencia política de un país que con todo el cariño que tengo por nicaragüenses y que con todo lo que uno puede apreciar a otros países del vecindario, es un país francamente más modesto económica, poblacional y geopolíticamente hablando que Venezuela, que es Nicaragua en Centroamérica? Bueno, el caso es que a Maduro se le ha dado bien copiar ciertas cosas que está haciendo Ortega en Nicaragua. Algunas, por supuesto, no han llegado todavía, pero nunca está exenta la amenaza de que lleguen. Pero para hablar de las cosas que ha copiado Maduro, podríamos comenzar, por ejemplo, por ese tratamiento a la oposición. En Nicaragua, al día de hoy, y sobre todo después del año 2018, que como ustedes saben, hubo protestas multitudinarias en las calles de no solo de Managua, sino en varias poblaciones de Nicaragua, incluso del interior del país, Daniel Ortega operó fuertemente la convicción de que tenía que controlar a la oposición. ¿Y cuál fue el elemento que Ortega de alguna manera utilizó para controlar esa oposición? Pues muy fácil, un elemento que a nosotros se nos hace familiar también en Venezuela: cooptar directamente a la oposición, comprar directamente a la oposición. En Nicaragua al día de hoy son famosos los partidos zancudos. Los partidos zancudos en Nicaragua es lo que vendrían a ser nuestros partidos alacranes o estos partidos judicializados, intervenidos judicialmente por una justicia que no es tal, valga la redundancia, por la justicia chavista, por los tribunales del régimen. En Nicaragua ha pasado lo mismo. Ortega ha intervenido directamente partidos que ya existían y también ha creado nuevas tarjetas electorales para que esas tarjetas concurran a cada uno de los comicios que se idea Ortega cada vez que le viene en gana. De hecho, recientemente Ortega ha sido reelecto otra vez en el cargo y los candidatos que iban de oposición, todos de alguna manera tenían que ver con la mano de Ortega, los había puesto allí. Los que no se plegaron a este estado de cosas fueron sencillamente desterrados. Eso tiene un poco de sentido con la situación venezolana. Eso ha pasado también con la situación venezolana. Ahora, si vamos un poco más allá, desde el punto de vista de cómo ese tratamiento político imbrica a las otras capas de la sociedad, el empresariado en Nicaragua, hay una famosa cámara del empresariado en Nicaragua, sus directivos fueron removidos, fueron encarcelados, de hecho, por la dictadura de Ortega, y se plantó en lugar de ellos a nuevos directivos que eran leales al régimen, es decir, gente que decía que con Ortega había que negociar, que con Ortega había que entenderse, que la solución era el diálogo. ¿Les suena esto? Bueno, más o menos lo que ha pasado incluso con otros gremios del país en Venezuela. Eso ha pasado, por ejemplo, con una Fede Cámaras que cada vez es menos beligerante, que cada vez es más propicia a la fórmula del supuesto diálogo, que no es tal, que cada vez apuesta más a las supuestas negociaciones con el régimen, que dice que lo de ellos es producir y que ellos no tienen nada que ver con política. Es más o menos lo que ha ido pasando en Nicaragua también. Ya les hablaba incluso de los presos políticos. En Nicaragua, Ortega ha instrumentalizado el mecanismo del preso político como algo habitual. En Nicaragua es habitual que se ponga presa a la gente cuando sale a las calles a manifestar. Es habitual que usted no pueda hacer una marcha porque le caen encima los funcionarios del régimen, la seguridad del Estado, y se lo llevan preso y pasa lo mismo que en Venezuela. Hay un aparato judicial que está en plena concordancia con los cuerpos represivos y con el Ejecutivo a su vez, y los juicios son prácticamente juicios sumarios, o sea, donde agarran un lote de gente y le enjuician, le montan los mismos cargos a todos, cosa que pasa en Venezuela también. Y ustedes habrán visto todo esto por el trabajo que hacemos todos los martes en RCR con el caso de los presos políticos. Las acusaciones son genéricas, son más o menos las mismas. Terrorismo, traición a la patria. En Nicaragua se ven mucho dos delitos, que son atentados para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas. ¿Les suena? Esto pasa mucho en Venezuela, con la gente que dicen que estaba conspirando o con la gente que dicen que estaba divulgando informaciones para comprometer la estabilidad del Estado. Eso pasa mucho en Nicaragua y es un elemento coincidente con nuestro país. Ahora, si vamos más allá, tiene que ver mucho lo que ocurre en Nicaragua a título de cómo percibe la sociedad a sus líderes opositores con lo que ha ocurrido en Venezuela. En Nicaragua, después de 2018, donde incluso la oposición llegó a conquistar espacios territoriales importantes del país, o sea, la oposición en Nicaragua en 2018 avanzó al punto de ciertas localidades de Nicaragua quedaron en manos de los manifestantes opositores.
Después de que se produjo un clímax espectacular con el tema de las protestas, hubo un declive de esas protestas cuando llegaron unas negociaciones. Eso es plenamente coincidente con lo que ha ocurrido no solamente en 2019, antes de llegar Guaidó, sino también en 2017, en 2014 y mucho más atrás en la película. A todo momento de una gran manifestación popular, esto es como un arco, a todo momento de una gran manifestación popular con un clímax, ese clímax viene a declive después cuando hay unas negociaciones entre los supuestos representantes de la oposición y ese Estado que se supone va a negociar, que no es un Estado nada, es una tiranía, como pasa en el caso de Nicaragua. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? En Nicaragua incluso la aproximación del opositor promedio, o sea, de la gente que vive dentro o fuera de Nicaragua, a sus líderes y a sus partidos opositores, viene desde el punto de vista de la sospecha. La gente sospecha muchísimo del liderazgo opositor. La gente no cree en el liderazgo opositor. La gente duda muchísimo del liderazgo opositor. En el exilio nicaragüense hay tremendos problemas para ponerse de acuerdo sobre qué hacer en términos de unidad para enfrentar al régimen de Ortega. De hecho, la unidad ha sido incluso por varios líderes opositores nicaragüenses descartada de plano. Dicen, mire, es que cada vez que nos juntamos con unos tipos que sencillamente no quieren la caída del régimen, sino que lo que están allí es para atornillarlo, pues sencillamente la cosa se va a pique y con esa gente no puede transigirse. Entonces, el opositor promedio dentro y fuera de Nicaragua es altamente sospechoso, o sea, sospecha de todo. Eso pasa muchísimo en Venezuela. Nos cuesta mucho creer, y nos cuesta mucho creer no porque seamos malos, desconfiados o porque seamos muy exigentes. Nos cuesta creer porque el liderazgo político, tanto en individualidades como en los colectivos, que son los partidos y los gremios, nos han traicionado muchísimo en el pasado. Esa situación se reproduce al calco al día de hoy en Nicaragua. Pero ya yendo más lejos todavía, es increíble lo coincidente que es el caso nicaragüense y el caso venezolano en términos de lo que tiene que ver con cuál es una de las soluciones que más se venden desde el punto de vista de la prensa nacional e internacional para hacer la transición post-Ortega. ¿Y cuál es esa solución que se vende en Nicaragua que se parece muchísimo a la venezolana? Pues que en Nicaragua se dice que quienes tienen que tomar el testigo después de que Ortega se vaya del poder o de que se cree una negociación supuestamente para que Ortega se vaya, cosa que es una locura, tienen que ser los supuestos sandinistas disidentes, es decir, unos tipos que recuerden ustedes que Ortega mandó durante toda la década de los 80 con el Frente Sandinista. Esos tipos serían los que una vez que lo acompañaron a él en ese sandinismo originario, por decirlo de alguna forma, y que luego se divorciaron de él en el camino porque surgieron problemas personales, porque querían más poder del que Ortega les pudo dar, por lo que sea, esos tipos son los llamados a encabezar la transición, porque no se va a producir nunca una transición en Nicaragua si no está metida de lleno esa camada del sandinismo disidente en ella. ¿No le suena acaso eso igual que los genios que en Venezuela han propuesto que el chavismo originario, que si un Rodríguez Torres, que si un Rafael Ramírez, que si un Arias Cárdenas, que si un Henry Falcón, sean los que tomen el testigo de la transición? Eso es, cuando usted le cita esto a un nicaragüense, y a mí me da mucha risa cada vez que hablo con una colega, repito, de allá, eso es el pan de cada día dentro de la prensa, tanto nacional como en periódicos como El País y otros periódicos del mundo, como el CNN, incluso en términos de cadenas audiovisuales, para hablar del caso nicaragüense. Eso es moneda de curso corriente en cada uno de estos tratamientos informativos que se da a las situaciones nicaragüenses. Es increíble la similitud que se da en esos casos. ¿Y cuál es la gran realidad al final del camino? Que esa solución es inconducente, porque ese chavismo, que es como ese sandinismo originario, no trae nada en la bola. Además, nadie lo quiere. Y la aproximación es ilógica, porque la aproximación significa que ese sandinismo originario o disidente tiene que tomar el poder porque ellos son los únicos que tienen apoyo. Y la verdad es que en la población general nicaragüense, las tasas de apoyo a ese sandinismo que era, pero ya no es, son muy bajas. Como pasa, por cierto, con el chavismo disidente en Venezuela. Los que son chavistas, pero quienes queremos un cambio en el país, obviamente no queremos nada que ver con el chavismo en estas circunstancias. Y el último elemento coincidente viene de todo esto. Es el marco bajo el que se orquesta todo este tipo de cosas, que es el de la solución negociada. En Nicaragua se habla y se habla y se habla de que la solución tiene que ser a través del diálogo, de que Ortega va a cansarse del poder algún día y va a ceder posiciones, de que Ortega le va a dejar el poder a unos sucedáneos, de que Ortega va a hacer una especie de relevo generacional dentro de la revolución sandinista. Para que ustedes tengan las cosas bien claras, Ortega tiene 27 años
sumado su primer periodo con los sandinistas en los 80 hasta el año 90 y lo que tiene después de 2007 hasta ahorita. Tiene 27 años sumados en 2 periodos de ejercicio del poder. Con Ortega yo creo que se cumple la máxima aquella que yo tanto les he dicho en otros videos de que nadie se cansa del poder. El poder político tiene un poder atrayente, valga la redundancia, magnético. Un poder que es muy difícil que usted le saque el cuerpo. El poder político te lleva a querer atornillarte eternamente en la silla. Y como ya les he dicho, Ortega tiene casi 3 décadas atornillado a esa silla y no parece que en lo próximo, en lo inmediatamente futuro, eso vaya a cambiar, lamentablemente. Pues les agradezco muchísimo por haber visto este video. Difúndelo si te parece de utilidad. Si quieres apoyar mi canal, puedes hacerlo a través de patreon.com/neoadolfo. Puedes apoyarme también a través de PayPal. En PayPal dejo un enlace para que apoyes y hagas tus contribuciones al canal, si así lo deseas. Pero lo que más me gusta es que apoyes este canal en YouTube, suscribiéndote, dándole like a los videos, difundiéndolos en tus redes sociales y comentando también. Sin mucho más que decir, hasta la próxima.